Hola, nosotros somos Jorge Castañeda y Daniela Mora y el día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto, que es una cámara de niebla también conocida como cámara de Wilson. ¿Qué es? Es un experimento perteneciente al área de física nuclear. Es un dispositivo único que muestra líneas invisibles de partículas radioactivas que viajan desde cualquier parte del universo que desconocemos. La usan los físicos de partículas ya que en el universo hay cosas tan pequeñas que son indetectables para el ojo humano, incluso para los sistemas de microscopía. Los físicos pueden asegurar que existen las partículas subatómicas, ya que es obvio. Lo pueden saber a través de su interacción con otras partículas o con otro sistema físico. Para hacer la cámara de Wilson necesitamos una tela de pellón, la cual servirá para hacer como un gotero con el alcohol isopropílico, el cual es otro material el cual nos ayudará a que la partícula cargada provocada por la ionización en las moléculas del alcohol isopropílico que actúen como núcleos de condensación. Otro es la pecera, la cual nos permitirá que mantengamos el vapor del alcohol isopropílico. Después la cartulina. Otro son dos bandejas de metal, las cuales esto nos permitirá que no tenga contacto directo con el hielo seco o que mantengan el frío en la zona. Necesitamos el hielo seco, hacerlo con un extintor, ya que el extintor es de dióxido de carbono y el hielo seco está compuesto de dióxido de carbono. Lo que hace diferente el hielo seco es que este no se hace líquido, sino se evapora y se vuelve un vapor. Bueno, las cámaras de Wilson son dispositivos que se utilizan para visualizar las partículas de radiación ionizante. Esta radiación se origina en la descomposición de materiales radioactivos. Sin embargo, las partículas de radiación ionizante son muy pequeñas y se mueven a altas velocidades, lo cual hace que esto sea imposible de verlas a simple vista. Para ello, para poder verlas, necesitamos una cámara de Wilson o cámara de niebla, la cual al tener contacto con el frío, el alcohol isopropílico se vuelve niebla o vapor, el cual hace que sature la cámara y al tener, como es una partícula radioactiva que viaja constante en el aire, esta al receptar con el vapor hace que forme una luz o forme unas líneas interesantes que pueden ser de distintos tipos, como partículas alfa, electrones, positrones o protones. Bueno, y aquí empieza nuestro experimento. No pudimos conseguir hielo seco ya que es muy complicado, sin embargo lo hicimos nosotros, con la ayuda de un extintor ya que este posee puro dióxido de carbono. Después forramos la vitrina con una cartulina oscura, ya que se necesita este medio para poder apreciar las partículas. Dejamos únicamente un espacio vacío para por ahí poder apreciar. Después pegamos pellón en la parte del fondo de la pecera. En él colocamos todo el alcohol isopropílico, aproximadamente unos 150 mililitros al principio. Quedó de esta manera. Volteamos la pecera y la pusimos sobre una base metálica que estaba sobre otra base metálica. En la de la parte del fondo colocamos todo el hielo seco. Aplanamos el hielo y pusimos la pecera. También cabe mencionar que este experimento ganó el Premio Nobel de Física en el año de 1927, Wilson con Arthur Compton. De ahí viene el nombre de cámara de Wilson. Apagamos la luz para poder observar los fenómenos que buscábamos en nuestra hipótesis. Los básicos, los raros y los muy raros. Conforme se empezó a enfriar la cámara, según el extintor estaba a menos 72 grados Celsius, comenzaron a aparecer estos fenómenos. Pudimos reconocerlos por el rastro que dejan en el espacio, o patrón de forma. Una de las partículas más comunes y mostrada aquí son los electrones.
¿Son líneas retorcidas o rectas? ¿Cuánto cambia la ruta del electrón? Depende de su energía. Mientras más tenga, de manera más recta va a estar. Mientras menos tenga, su dirección va a poder ir cambiando. Los electrones que se muestran en una cámara de niebla tienen su origen en las transformaciones radiactivas que ocurrieron en la Tierra en algún momento en la radiación cósmica secundaria. Otra partícula que pudimos observar son las alfa. Estas partículas están formadas por 2 protones y 2 neutrones. Estas crean líneas más cortas pero más fuertes en una cámara de niebla. Es el tipo de radiación menos penetrante. Se puede detener en hojas de papel o incluso en pocos metros de aire. Las fuentes naturales de esta radiación son, por ejemplo, el uranio, el radio o el radón. Otra partícula que pudimos ver son los protones, de las más comunes. Estas son líneas rectas que se extienden por toda el área de la cámara de niebla, que se forman por núcleos atómicos. Estos protones tienen su origen en la radiación cósmica y son usadas en campos como la medicina. Pasando a las partículas raras de observar están los muones. Este trazo solo apareció un segundo o menos. Se crean mediante la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera y penetran hasta la superficie de la Tierra. Se pueden observar en una cámara de niebla a pesar de que tienen muy corta vida debido a la dilatación del tiempo, uno de los efectos de la relatividad espacial. Los muones se mueven hacia el suelo a una velocidad cercana a la de la luz y por lo tanto pueden llegar antes de que se descompongan. Otro fenómeno raro que vimos es la observación indirecta de la radiación gamma, también conocida como dispersión de Compton. En la parte de abajo donde está la niebla se pueden ver pequeños puntos en movimiento. Podría parecer el vapor, pero no lo es. Tiene una explicación. La radiación gamma radioactiva no se puede observar directamente en la niebla. Sin embargo, se puede hacer una observación indirecta de esta radiación alfa y beta, mostrando esos patrones de puntos. Por último, uno de los fenómenos muy raros que pudimos observar es la dispersión de protones elástica. Este fenómeno se puede reconocer por su particularidad de formar una Y. Es uno de los fenómenos más raros que se puede observar en la cámara de niebla. Es una forma de interacción que conduce a la coalición elástica de 2 protones. En la cámara de niebla se pueden observar otras cosas e inconscientemente vimos el punto triple del alcohol isopropílico. El punto triple es aquel en el cual coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso de una sustancia al mismo tiempo. Se define con respecto a la temperatura y a una presión de vapor. Por último, agregamos directamente el alcohol isopropílico al hielo seco. Y al hacer esto, el vapor comenzó a tomar una tonalidad de tipo verde debido a las propiedades del alcohol, con la refracción de la luz. En conclusión, este experimento pertenece a la ciencia invisible, prueba de que es más lo que no podemos ver que lo que sí. Muchos de los conceptos de ciencia son muy difíciles de entender, algunos matemáticamente difíciles, otros por su complejidad, y otros por su tamaño, moléculas, átomos, partículas subatómicas. Todas ellas forman un marco extremadamente útil de conceptos en la ciencia, pero ¿por qué creer en algo que no se puede ver? Existe una fuerte evidencia experimental que respalda esta existencia.
Aunque las partículas de los microsmos son invisibles y difíciles de imaginar, confirma su existencia innumerables pruebas. La electricidad, el radio, los electrones, los medicamentos y otros productos químicos, las plantas nucleares y mucho más solo son posibles porque las teorías son válidas. Un problema crucial en la ciencia microscópica siempre ha sido la visualización. La forma más ilustrativa de visualizar partículas es mostrarlas en las cámaras de niebla. Incluso las partículas elementales más pequeñas desencadenan la precipitación de gotas líquidas que dan como resultado niebla fácilmente visible. Hoy en día las cámaras de niebla han sido reemplazadas en la ciencia por instrumentos electrónicos, pero en términos de experiencia práctica son inmejorables.